puede haber prevención primaria, hay diagnóstico temprano, hay tratamiento curativo, pero no hay duda que los cuidados paliativos estén todo. Yo, igual que la doctora Bistre, quisiera decir que no voy a tener cáncer, pero la verdad es que como la veo ya es de echar la monedita y nos toca o no nos toca. De lo que sí no nos vamos a librar es de morirnos, y qué bueno que haya cada día más gente que pueda manejar este final con mucha calidad para los cuidados paliativos. Y para terminar les quiero decir que indiscutiblemente el dolor es un problema de salud pública. La magnitud, a ver, ¿sí están 4 ruedas? No, ¿sí están? Porque desde aquí no se notan. Bueno, la relevancia está en lo que dijeron, podemos tener más miedo, más temor al dolor que a la muerte. Aunque fueran poquitos pacientes, esto es muy relevante. Tener dolor es algo terrible, pero no son poquitos. La magnitud ya la vimos, tan solo de las 4 primeras causas de muerte, pues en todas hay dolor, en unas más que en otras. Entonces la magnitud es innegable. Y la trascendencia no se diga, se pueden morir las gentes con dolor agudo, y las gentes con dolor crónico no se mueren, pero tampoco viven. Entonces, la vulnerabilidad nos toca a todos por el camino que vayamos, que sea paralelo en beneficio del paciente, porque en medida de que hagamos más grande la vulnerabilidad y podamos atacarla, nosotros vamos a poder controlar los otros puntos. Entonces, todo lo que hagamos para estar mejor preparados para tratar el dolor será agradecido por alguien, y hablo a nombre de los pacientes, que verdaderamente es muy satisfactorio el trabajo cuando uno ve la diferencia que puede haber en una cara contracturada por dolor y en alguien que puede estar tranquilo. Yo les agradezco mucho su atención. Agradecemos la participación de la doctora Margarita Araujo Navarrete. A continuación, nuestro siguiente ponente es el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato, especialista en medicina interna del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en México, Distrito Federal, en cirugía general y endoscopía digestiva en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia, especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal y maestría en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato. Es maestro, profesor, desde 1971 a nivel preparatoria, normal superior, Facultad de Enfermería y Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Ha sido director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Digestiva. Ha presentado 86 trabajos científicos como autor en diferentes foros nacionales y extranjeros y 23 como autor. Ha publicado 72 artículos o resúmenes en revistas médicas, tanto nacionales como internacionales, y 16 capítulos en diferentes libros de medicina. Es editor de 2 libros médicos. Pertenece a 11 asociaciones científicas nacionales o internacionales y tiene 6 certificaciones por los diferentes consejos de especialidad en México. Es editor del libro de texto denominado Cirugía General para Estudiantes de la Licenciatura en Medicina. Actualmente es diputado federal por el Partido Acción Nacional a partir del 1 de septiembre de 2003 y es presidente de la Comisión de Salud de la 59ª legislatura a partir del 1 de octubre de este año. Con la ponencia El dolor y su interpretación en la práctica médica, tiene el uso de la palabra el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Por favor. Muchas gracias. Afortunadamente, con la carga legislativa no me ha impedido el continuar con mi práctica asistencial, y esto creo que es muy importante porque la función política se termina y la formación académica no debe de terminarse nunca. Y bueno, vamos a compartir realmente, yo no soy experto en dolor, algunas de las experiencias y de la visión que tenemos en relación a esta situación que envuelve tantas aristas, en donde la presentación puede ser tan diferente porque cada persona es diferente, y la manifestación del dolor, aún en una misma situación o con una misma patología, no es la misma de un paciente a otro. Me pasa la que sigue, por favor.
Si vemos la definición que da la Real Academia Española de lo que es dolor, el dolor sería una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo, generalmente por una causa interior o exterior. Sin embargo, dolor también puede ser un sentimiento de pena o de congoja. Entonces, no siempre el dolor es el reflejo de una patología interna, en donde hay una alteración de algún órgano, sino también puede ser alguna alteración psicoafectiva y que se manifiesta precisamente como un dolor. Cuando tenemos un duelo, manifestamos que tenemos un gran dolor, aunque no haya una alteración funcional específica que podamos decir. De otra manera, también la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo ha definido como una experiencia displacentera física y emocional, y esto es importante, causada por un daño tisular actual o potencial en términos de tal daño. Entonces, esto nos habla muy bien de la amplitud, de la diversidad que tiene tanto la manifestación como la expresión, como la evaluación y obviamente el tratamiento del dolor, que ningún paciente puede ser igual. Evidentemente el dolor, su trascendencia radica que es, como lo mencionábamos, la más compleja experiencia humana. La causa más común de estrés físico y fisiológico. No hay momento de mayor angustia que cuando estamos experimentando un dolor de cualquier tipo y todos lo hemos sufrido. La razón más frecuente de búsqueda de atención médica. A veces podemos ver y vemos con desgracia pacientes que tienen una tumoración y no le hacen mucho caso. O pacientes que tienen un problema de disfagia, dificultad para tragar y se esperan hasta el momento que ya no pueden tragar. Pero un paciente que le duele, ese paciente va inmediatamente a buscar la solución de ese problema. Y por eso insistíamos en la importancia del dolor como síntoma. Además, es el motivo más importante de ausencias laborales. Ya sabemos que la lumbalgia en los hombres y el cólico menstrual en las mujeres es la causa más frecuente de pérdidas de días de trabajo. Y en esto, si nos pudiéramos hablar como economistas, hablaríamos de millones y millones de pesos. Además de incapacidad, si lo vemos desde el punto de vista funcional, y además de pensión de invalidez, involucra, como decíamos, al ser humano en una amplia gama de trastornos físicos, emocionales, y quisiera insistir en lo que sigue, familiares y sociales. En muchas ocasiones, el dolor crónico que experimenta una persona va a ser la causa de una desorganización familiar tan importante que a veces puede incluso motivar la desintegración de una familia. Realmente entonces es un problema muy trascendente porque afecta a todas las áreas, afecta a la relación social, afecta a la relación familiar, causa problemas económicos a aquella persona que tiene dolor y que no puede trabajar, que no está en plenitud de disfrutar una calidad de vida, no puede realizar en plenitud su trabajo y esto va a repercutir en todos estos aspectos. Entonces, aun cuando es un síntoma, la trascendencia que puede tener en todos los aspectos psicológicos, sociales, laborales y económicos es importantísima. La que sigue, por favor. Bueno, sabemos que en la producción del dolor, el dolor tiene un sitio de inicio, hay una zona de percepción, la percepción puede ser muy diferente, puede ser un estímulo mecánico, un estímulo químico, y en estos estímulos, sea cual sea la causa, se tiene que convertir en un estímulo químico que al final de cuentas produce la liberación de algunas sustancias, entre las que ya conocemos, bradicininas, prostaglandinas, citocinas, factor de crecimiento nervioso, catecolamina, sustancia P, etc. Estas sustancias realmente son los mediadores que van a iniciar esta transmisión del impulso nervioso que va a terminar en la percepción de una sensación conocida como dolor. Mas, sin embargo, bueno, son algunas de las cosas que se conocen, pero todavía quedan otras sin conocerse muy bien. Sabemos que la transmisión del dolor se da por fibras alfa-delta, que son fibras largas, mielinizadas, gruesas, de rápida conducción, y que éstas en algún momento pueden actuar como moduladores inhibitorios de la percepción del dolor. Que también hay fibras más delgaditas, más pequeñas, que son amielínicas, y que estas en general dan una lenta conducción, y estas, digamos, son las que estimulan o dan la parte positiva de la presentación del dolor.
Estos estímulos llegan normalmente a nivel de la médula, en donde en el cuerno dorsal van a ser captadas o van a ser recibidas o van a hacer sinapsis en diferentes láminas del cuerno dorsal, y a través de una teoría que ha tratado de explicar esto, lo que decía el balance entre la modulación de lo que estimula y lo que trata de inhibir, va a permitir que en un momento dado, digamos, se abra una puerta o la compuerta para que entre el estímulo y el estímulo siga los tractos hacia nivel superior en el cerebro. La modulación también se da por diversas sustancias. ¿Por qué no percibimos todos el mismo dolor ante un mismo estímulo? Evidentemente porque la secreción de estas sustancias químicas neuromoduladoras, que son inhibidoras, es muy diferente y se encuentra en diferentes zonas en el tallo cerebral y en el tálamo, como pueden ser estas sustancias norepinefrina, serotonina, el ácido gamma-aminobutírico, la glicina, la encefalina, etc. Entonces es mucho más complejo, amén de que la causa del dolor puede ser compleja, la percepción, la transmisión y la captación del dolor también es muy compleja, la que sigue. Sabemos entonces que el estímulo llega al cuerno dorsal, que hay células en las diferentes láminas que lo constituyen, en donde va a ser sinapsis, que después se transmite a través del tracto espinotalámico y va a ir hacia el tálamo ventral y lateral, y de ahí se va a radiar o a irradiar hacia la corteza somatosensorial primaria, en donde este dolor se percibe, dependiendo pues de los diversos factores de modulación que existen. Existen dos tractos fundamentales, el neoespinotalámico, que era el que describíamos, y el paleoespinotalámico, que es más medial y en donde las fibras se proyectan a la formación reticular en la médula, hacia la protuberancia, hacia el cerebelo, y aquí algo muy importante, el área límbica, porque esto también, ¿cómo es que el dolor nos da alteraciones en la personalidad de inmediato? Cuando estamos teniendo un dolor crónico, la persona pierde toda su tranquilidad, cae en un estado de ansiedad o de agresión. Entonces hay unas conexiones evidentemente directas entre el estímulo doloroso para la percepción como dolor, pero además para la manifestación en alteraciones de comportamiento originadas por el mismo dolor y originadas por las relaciones intracerebrales que existen a nivel del sistema límbico y lo que se había mencionado anteriormente también a nivel del hipotálamo. Entonces, estas fibras diferentes que vamos a tener van a hacer contacto con fibras también del hipotálamo, con las estructuras límbicas del cerebro anterior, y van a dar origen a respuestas neuroendocrinas, lo explicaba hace un momento la doctora Araujo, la situación en donde un dolor intenso puede causar una reacción vagal tan importante que sea causa de hipotensión y de muerte. Y además, bueno, tenemos muchas manifestaciones secundarias que se asocian al dolor precisamente por esas conexiones entre el hipotálamo y las fibras que van a ir a la corteza sensorial y que nos hacen que cuando estemos experimentando un dolor tengamos otras manifestaciones como taquicardia, sudoración o manifestaciones psíquicas que anteriormente ya mencionábamos. Estas entonces pueden ser secundarias a la presencia de dolor o ser primarias y manifestarse como otra forma de dolor. Decíamos también, y es algo esencial, el comprender el componente psicológico del dolor, porque en muchas ocasiones, cuando no se trata de un dolor agudo en donde la causa puede ser muy específica, por ejemplo una apendicitis, ir a quitar el apéndice, se acabó el problema, bueno, habrá el dolor posoperatorio, pero en general el paciente va mejorando. Hay en el dolor crónico muchos pacientes en los que hay algunos otros aspectos donde los aspectos psicológicos influyen de manera trascendente para la persistencia o la intensidad del dolor. Esto también, la manifestación que nos refiere un paciente cuando va con dolor en cualquier sitio, y quizás algunas de las más frecuentes pueden ser las neuralgias o las cefaleas, están muy influidas por otras situaciones psicológicas y debemos de tener muy importante, de manera muy importante, aprender a comprender lo que el paciente